Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Vamos a dar un par de minutos para que se incorporen todos los participantes y poder comenzar. Gracias. Vamos a dar inicio. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana de webinar de Capa 8. El día de hoy tenemos un tema interesante, ITIL y ciberseguridad. Nos hace el favor de dar esta sesión Diana Cadena, que es ingeniera en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de México. Ella se ha especializado a lo largo de más de 10 años en seguridad de la información y protección de datos personales. Ha trabajado en el desarrollo de proyectos para evaluar y diagnosticar riesgos de ciberseguridad de la información en diferentes organizaciones. Ha impartido talleres y cursos que hablan de las mejores prácticas de seguridad para proteger la información y datos confidenciales. Agradecemos nuevamente la participación de todos ustedes. Por favor, estamos abiertos a todas sus dudas y preguntas. Las vamos a juntar para responderlas al término de la sesión en vivo con apoyo de Diana, y saben que están nuestros datos en caso de querer alguna información adicional. Para aquellas personas que quieran volver a escucharlo, que no se puedan conectar o que se tengan que desconectar a la mitad de la sesión, les haremos llegar con mucho gusto la grabación de la misma. Diana, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo el micrófono. Gracias, Ana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la intro y sobre todo muchas gracias por tomarse el tiempo de formar parte de este webinar en el cual les voy a platicar sobre ITIL y la ciberseguridad, sobre cómo podemos aprovechar las mejores prácticas de gestión con las prácticas de defensa en relación a seguridad de la información. En esta sesión vamos a ver algunos temas, desde el contexto o la situación actual en relación a la ciberseguridad de ITIL. ¿Qué hay de la ciberseguridad? Es decir, ¿cuáles son las demandas en relación a los desafíos de proteger el perímetro y además de administrarlo? Vamos a ver cómo podemos dar un enfoque de ITIL hacia la ciberseguridad, de tal manera que la ciberseguridad sea gestionada desde el punto de vista de
de un componente adicional hacia los servidores que una organización provee. Vamos a ver también cuál es la expectativa del cliente al recibir servicios ciberseguros y nosotros como organización ofrecer precisamente esos servicios ciberseguros. También vamos a ver cómo podemos integrar ITIL más la ciberseguridad en la gestión de TI. Una cohesión, es decir, una unión entre ambas partes y qué resultado obtenemos de esa cohesión. Y finalmente vamos a ver las ventajas o las oportunidades que se nos pueden presentar al integrar esas dos prácticas de ITIL y la gestión de ciberseguridad. Bueno, ok. Dentro del contexto actual, ¿cómo se visualiza el estado de la ciberseguridad en términos de su evolución? Hablando de una cuestión estratégica para las organizaciones. Pues estos son los que yo he identificado como más relevantes. Bueno, en primer lugar, creo que es importante decir que hay una tendencia cada vez mayor hacia la tercerización. Es decir, que las empresas robustas que tienen más de 800 empleados en su plantilla destinan 10 empleados o menos dedicados a la ciberseguridad. Sin embargo, dado el nivel de especialidad, ahora estas organizaciones ya disponen de la contratación de un tercero o de proveedores para apoyarse en la administración de la ciberseguridad y así mitigar los riesgos derivados de la seguridad de la información. Por otro lado, existe mayor propensión a evitar la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no basta con contener, una vez detectada la manifestación, una amenaza o un incidente de seguridad. Ahora cada vez se están dedicando presupuestos anuales para la seguridad de la información, en donde las acciones se vuelvan cada vez más preventivas e incluso ya predictivas. Por ejemplo, el uso de la inteligencia de amenazas, la identificación anticipada de riesgos de ciberseguridad son un clarísimo ejemplo. También el apego a normatividades y regulaciones exigen ahorita el cumplimiento de prácticas de ciberseguridad. Por ejemplo, las regulaciones nacionales como la norma mexicana de técnicas de seguridad y lineamientos de ciberseguridad, que esa está publicada en el Diario Oficial de la Federación y fue del 2018. La Ley Federal de Protección de Datos, esa es infalible, Ley de Protección de Datos Personales, que dentro de su marco jurídico habla de implantación de políticas dedicadas a la instrumentación de ciberseguridad. También podemos hablar de las normativas internacionales como la 27001, HIPAA, PCI, que estas dos últimas son para industrias ya más específicas. Y más generales, conocemos el NIST, conocemos la ISACA, que hablan acerca del cumplimiento de los principios de ciberseguridad. Y finalmente, habla también dentro de ese estado de la ciberseguridad la explotación de capacidades. Y es que ahorita el CISO, el Chief Information Officer, cada vez se toma, está tomando cada vez más fuerza en las organizaciones como es oficial de seguridad para tomar decisiones que sean estratégicas y que estén orientadas únicamente a la seguridad de la información. Incluso al principio que les platicaba de la tercerización, también se está volviendo popular la contratación de un CISO as a service. O sea que las empresas ya contratan este rol para que administre su seguridad. Y cuando hablamos de nuevos servicios seguros, es en relación a la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? La necesidad de que cualquier servicio o producto que aprovisiona la empresa u organización en la que tú y yo laboramos sea liberado con los principios de seguridad de la información. Ahí les va un ejemplo, un servicio web que cuente con las medidas necesarias de protección y resguardo de datos, que los aplicativos de las organizaciones que proveen servicios hayan pasado por una metodología, no sé, de tipo OWASP, que es de desarrollo seguro, o de pruebas de penetración, o de análisis de vulnerabilidades. Bueno, lo antes mencionado está basado en objetivos o en acciones estratégicas. Y cuando hablamos de ITIL, recordemos que es un conjunto de mejores prácticas y son también recomendaciones para la administración de servicios de TI.
pero ahora es con un enfoque hacia la ciberseguridad como parte de estos servicios. Pero bueno, más adelante les explico un poco más a detalle este punto. En esta lámina podemos visualizar los tipos de amenazas de ciberseguridad más habituales. Y muchas de las amenazas son externas y como empresa o como miembros de una organización nos preocupamos por detectar y contener estos incidentes cuando se han manifestado. Pero aún tenemos que preocuparnos más por las amenazas internas. Por ejemplo, aquí en esta gráfica vemos el acceso no autorizado. ¿Por qué sucede esto? Porque evidentemente sucede cuando hay una falta en el reforzamiento de la cultura de la seguridad en las organizaciones, acerca de cómo utilizar de forma segura las tecnologías. Y este punto facilita así rapidísimo la manifestación de amenazas externas. O sea que es un círculo vicioso. Si yo no tengo la cultura de seguridad de manera interna, se cometen incidentes de seguridad internos, ya sean voluntarios o ya sea por error, y esto abre huecos a que los ataques externos vulneren a la red interna. Normalmente es más fácil que a mí como empresa me ataquen a que yo defienda, porque solo es cuestión de que el atacante o el ciberactor encuentre un hueco o una vulnerabilidad para que pueda acceder a mi red y me ataque con un ataque dirigido, con un robo de información, con un malware, etc. Es cuando observamos precisamente estos 6 puntos que están aquí descritos, esa demanda o necesidad de gestionar la ciberseguridad como parte de un servicio de las tecnologías de la información. Por ejemplo, vamos con la primera que habla de complejidad de la gestión de ciberseguridad. Es decir, ¿cómo cumplimos regulaciones mientras nos estamos defendiendo? ¿Cómo concientizamos a los usuarios, o sea, la cultura de la seguridad? ¿Y qué temas son prioritarios en su capacitación? ¿Qué activos o qué elementos de configuración debo valorar? Todos esos criterios son los que tenemos que gestionar y eso es lo que se vuelve complejo incluso en administrar esta ciberseguridad. El siguiente punto es aprovechar al máximo las defensas existentes. Esto es en relación a qué debo monitorear. Muchos nos preguntamos, oye, ¿cuáles son los umbrales de monitoreo que debería de configurar en términos de seguridad? ¿Cuál es la mejor tecnología para este monitoreo? ¿Cómo mido? O bien, ¿qué indicadores o métricas van a cuantificar el cumplimiento de los objetivos de ese monitoreo, etcétera? Entonces, también es otra complejidad, ¿no? Otro factor que nos dice cómo podemos hacer una mejor optimización en la gestión. Los cambios rápidos en las tecnologías de defensa se refiere a las bases para evaluar nueva infraestructura, para probarla, aprobarla, liberarla. Y en esa liberación precisamente es cómo implementar con el menor impacto posible. Y cómo podemos disponer periodos de estabilización para garantizar una implantación exitosa. Un periodo de estabilización es una vez que yo libero un servicio, un software, una aplicación, tengo que medir cierto tiempo de uso para garantizar que no va a fallar en un futuro. Entonces, también involucra gestión de proveedores, de terceros, de esas tecnologías y cómo dar cumplimiento precisamente a acuerdos contractuales con esos proveedores. Y aunque sonara burocrático, es súper necesario. Otro punto es la visualización dinámica de la información. Y es que, como lo mencioné anteriormente, identificar estos factores o estos indicadores claves de desempeño, estos puntos de control de si voy bien o si voy mal, factores de éxito para identificar, oye, para que salga todo bien tiene que pasar este punto de manera exitosa, etcétera, etcétera. Quiero obtener esos resultados que me interesa obtener y que me permitan tomar decisiones objetivas y estratégicas de seguridad. Entonces, ¿cómo mido? Otro punto es ser proactivo o la proactividad, que es
también súper necesaria para identificar o anticipar esas demandas o necesidades de los clientes. Según ITIL, una demanda se deriva de una necesidad en particular, ya sea de un cliente, de un usuario, de un consumidor de esos servicios que nosotros o nuestras organizaciones o una organización aprovisiona. Y que esos servicios aunados a la seguridad sean de valor. Y la clave más importante en ITIL es el valor, que es la suma de la utilidad que tiene un servicio más su importancia. Eso va a generar el valor a los clientes. Y finalmente es optimizar. Y esto es 100% mejora continua, que es uno de los pilares de ITIL para fortalecer e incrementar los niveles de madurez en la gestión de servicios. Y es decir, un nivel de madurez me dice qué tan, valga la redundancia, qué tan maduro tengo mis prácticas, mis procesos, para poder lograr cada vez mejorar o optimizar mis servicios o todas las herramientas que yo gestiono para provisionar esos servicios. Ok, dado que ahorita ya tenemos versión 4, ITIL 3 queda pues ya atrás. Y bueno, dejamos atrás la versión 3 y empezamos a integrarlo con ciberseguridad. Para empezar, los que conocen ITIL versión 3, vamos a dejar atrás el ciclo de vida del servicio. Ya no existe. Y ahora tiene un nombre diferente que se llama sistema de valor del servicio. Deja de ser un ciclo porque ahora todos los componentes y todas las actividades de la organización van a trabajar juntos en múltiples combinaciones, como un sistema para permitir lo que más nos importa, que es la creación del valor. ITIL 3, si lo recuerdan, contaba con 23 procesos de gestión. Ahora ya no se llaman procesos, se llaman prácticas. Y de esos 26 procesos de gestión, ahora se van a convertir en 34 prácticas. El sistema del valor del servicio, que es todo este concepto, ya cuenta con 5 componentes principales, que son los que ITIL les llama los principios básicos. En primer lugar, tenemos esta parte de los principios que guían a un sistema o a la liberación del sistema de valor del servicio, que son recomendaciones que pueden guiar a una organización, no importa bajo cualquier circunstancia, siempre hay una guía, ya sea por parte de la organización, de los externos, de las necesidades de los clientes, siempre hay una guía ahí que nos va a servir como base. El segundo elemento es el gobierno o el governance, que se refiere a todas las normas o medios por las cuales una organización es dirigida. En resumen, es lo que llamamos comúnmente políticas regidas bajo un organigrama. El siguiente es, bueno, la cadena de valor. Pero antes de irnos al detalle de la cadena de valor, déjenme darles un contexto rápido de lo que son las prácticas y la mejora continua. Básicamente, perdón, son los recursos para realizar tareas y que llevan a cumplir un objetivo. Digamos que cambiando el nombre de procesos por prácticas, siguen siendo los mismos pasos a seguir para llegar a un objetivo y lograr una salida en un servicio. Esas son las prácticas. Y ahora sí, yéndonos un poco al detalle a la cadena de valor de servicio. Son las actividades que están interconectadas para entregar un producto o un servicio a sus clientes o a los consumidores y que al final nos va a entregar valor. Esta cadena de valor de servicio es donde ahora se alojan las fases del ciclo de vida que mostraba ITIL versión 3. Si pueden ver, está diseño, transición, está la parte de Delivery Support, y aquí hay otras fases o actividades que simplemente se engloban y cambian de nombre, pero básicamente continúa todas las fases que mostraba ITIL versión 3.
Por ejemplo, les voy a platicar. Esta fase que se llama Engage es como un alias a lo que dice el involucramiento. ¿Qué quiere decir? Comprender la necesidad de la demanda. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es la comunicación? Planear se define para asegurar la visión y la dirección hacia dónde va el producto o servicio, ya sea nuevo o uno que se va a transformar. La parte de Improve, que es la mejora, sirve para asegurar la mejora continua en todas las actividades de esta cadena de valor. El diseño y la transición nos va a ayudar a asegurar que ese producto o servicio cumpla con todas las expectativas de calidad, de costo, de contratos, etc. Y obtener y construir, que es el Deliver and Support, solo se asegura de que los componentes del producto o servicio estén disponibles y cumplan las especificaciones de diseño. Todo esto, al final, nos tiene que entregar un valor. Y vamos a poner un ejemplo en términos de la ciberseguridad. Vamos a asumir que nosotros ya tenemos un servicio de, no sé, de punto de entrega o un sistema aplicativo. Entonces, dentro de esas necesidades, nosotros podemos identificar una demanda de los clientes o de nuestros usuarios. Y esa demanda está enfocada a, oye, pues yo quiero que ese servicio que me estás aprovisionando, ese aplicativo o esa transacción de servicios sea segura. Y quiero garantizar o quiero saber que se está cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad. Entonces, para que esto llegue a suceder, tiene que pasar por esta cadena de valor del servicio, donde nosotros vamos básicamente a involucrarnos o a entender cuáles son esas necesidades, cuáles son las principales causas por las que se requiere esta parte de protección de datos. Nos vamos a alinear a qué nos dicen las regulaciones, a qué dice la ley de protección de datos, a qué dice las normas o los estándares internacionales, etcétera. Entonces, este involucramiento es el que vamos a tener con los clientes o con los usuarios para entender la parte de seguridad. Luego viene la parte de planeación. Planeación es identificar el qué necesito, el qué actividades tengo que hacer para que se cumplan estas necesidades de demanda. Luego viene la parte del diseño. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué se necesita? ¿Cómo lo tengo que construir o cómo lo tengo que adecuar para que pueda llegar a la fase de la construcción? La parte de desarrollo, incluso si necesito involucrar al fabricante, al proveedor de servicios, etcétera. Para así lograr una liberación y un soporte, hacer las pruebas correspondientes, evaluar la seguridad, que el desarrollo de la aplicación sea segura, que toda la infraestructura esté funcionando y esté configurada como debe ser, para que al final se genere ese producto o servicio del aplicativo y vamos a llamar a la ciberseguridad como un servicio nuevo o adicionado a un servicio ya existente. Entonces, si yo tengo un servicio, un aplicativo que no cuenta con los requerimientos de ciberseguridad o de protección de datos, yo puedo pasar por todas estas fases de la cadena de valor del servicio de ITIL para que yo pueda construir dentro de ese servicio o de ese aplicativo todos los requerimientos para poder construir un servicio ahora seguro. Entonces, al final, esto nos va a entregar un valor. Pero ¿cuál es el objetivo del valor en ITIL? Sí, cumplir con los requerimientos o con las demandas de los clientes o de los consumidores, pero además involucra un valor agregado, el cual indica que se superen las expectativas que solicita el cliente o el consumidor a través de la demanda. Entonces, si se dan cuenta, esto es un ejemplo, porque lo que diría ITIL versión 3 es, pues vete a estrategia, vete a diseño, vete a transición, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí depende de la necesidad.
tú puedes jugar o te puedes ir desde el involucramiento hacia el diseño, la transición, porque tal vez es un servicio ya existente, o puedes irte directamente al soporte porque tienes que contactar directamente al proveedor o el fabricante es el que te tiene que asignar cierto tipo de propiedades para que se cumplan tus objetivos del negocio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos jugar ahora con ITIL versión 4 con todas y cada una de las fases que conforman esta cadena de valor del servicio. Ahora, los factores de entrega de productos y servicio versus la expectativa del cliente o consumidor va en términos de cómo ofrecer una expectativa del servicio al consumidor. De los servicios, ya sea de una organización o de la organización en la que nosotros estamos y que está aprovisionando. Es decir, en términos de ciberseguridad, cuando se libera un servicio, el cliente ya da por sentado dentro del valor de ese servicio que esté seguro y por eso cuando hablamos de calidad y seguridad en el servicio, el valor está determinado por el aseguramiento de la información, de que la disponibilidad del servicio permanece y no se interrumpe, derivado de la continuidad y por eso es accesible. Y el producto o servicio ya cuenta con la capacidad para soportar la demanda tecnológica. Entonces, hablando propiamente de riesgos, a pesar de que estén siempre presentes, siempre están controlados o están siendo tratados. Entonces, esto forma parte también del valor o de la cadena de valor del servicio, que cuando nosotros ofrecemos un producto o servicio, cualquiera que sea el sector, cualquiera que sea la industria, nosotros ya involucrando a la ciberseguridad en la gestión de servicios con ITIL, nosotros ya agregamos ese valor a que el cliente asuma de que todos esos productos o servicios cuentan con todos los requerimientos necesarios de seguridad de la información y de protección de datos. Y hablando también de la responsabilidad social, pues el cliente ya está seguro de que nosotros como proveedores de servicios nos ajustamos a todas las normas de responsabilidad y que sean en términos de protección de datos personales y otras regulaciones. Ok, este es una slide muy interesante. Hablando un poco del ejemplo anterior, la ciberseguridad en términos de todas las estándares o todas las regulaciones que existen, ya sea internacionales como las que mencioné, el NIST, el ISACA, etcétera, tienen principios y esos principios están basados en gobernar, en proteger, detectar y responder. Eso es todo. Cuando andamos un poco en estos temas, hablamos de reforzar la investigación en la ciberseguridad. Que todas las organizaciones colaboren entre sí para poder actuar de manera oportuna ante una amenaza o un incidente de seguridad. Que todas las organizaciones puedan liberar servicios ciberseguros bajo una gestión estandarizada. Que se puedan mitigar riesgos y amenazas en todas las organizaciones, no importa tu sector. Y que también exista la parte de awareness, que es la concientización a los usuarios, la cultura de seguridad y un adecuado entrenamiento. Entonces, hablando del ejemplo anterior de tener una aplicación de punto de venta, ¿cómo podemos optimizar la ciberseguridad con todas las prácticas de ITIL? Estas son todas las prácticas que tiene ITIL o anteriormente llamados procesos, donde nosotros podemos jugar, como les comentaba anteriormente, podemos seleccionar cuáles son las necesarias o las convenientes para poder lograr una administración o una gestión de ciberseguridad. Por ejemplo, en la parte del engagement, ahí nosotros podemos encontrar o podemos identificar cuáles prácticas son las necesarias. Por ejemplo, si voy a tener una aplicación de punto de venta y le voy a agregar un valor de ciberseguridad al proteger esa aplicación desde toda la información que procesa hasta toda la seguridad de la configuración de esa aplicación, bueno, pues tengo que involucrar a lo mejor a los proveedores a través de una administración de
de relaciones entre proveedores. Tengo que actualizar mi portafolio de servicios. Cuando ya está más fortalecido, lo tengo que identificar ahora, cómo va a quedar después. Tengo que hacer un análisis del negocio. Tengo que ver cuáles son las configuraciones de los activos que voy a administrar en esa aplicación. Tengo que medir o evaluar los niveles de servicio. Tengo que ver todos los requerimientos de los servicios que tengo que actualizar o que tengo que modificar o que tengo que cambiar. También la parte de planeación. ¿Qué prácticas puedo usar de ITIL para planear, agregar la ciberseguridad o proteger mis servicios? Y en este caso, hablando de este ejemplo de la aplicación de punto de venta, bueno, para planear tengo que ir a las prácticas de ITIL, o podría ir a las prácticas de ITIL y evaluar la gestión de la arquitectura, la seguridad de la información en términos de lineamientos de políticas. Tengo que involucrar al project management, tengo que hacer un análisis de riesgos para ver el impacto, tengo que ver también el impacto financiero, tengo que administrar la estrategia, qué es lo que quiero lograr con esto, tengo que evaluar las capacidades del personal que van a hacer uso o que van a ser partícipes de este nuevo involucramiento de la ciberseguridad en mis nuevos servicios, en mis nuevos productos, y tengo que validar cuáles son los activos que se ven involucrados también. Dentro de la fase del diseño y como parte de las prácticas de ITIL, bueno, tengo que evaluar toda la parte del conocimiento, todo el registro, la base de datos de conocimiento que yo tenga de ese servicio, de ese producto. Tengo que hacer una evaluación de una gestión de cambios organizacional para ver a qué áreas va a impactar, a qué clientes, a qué proveedores. También puedo evaluar qué capacidad o desempeño van a generar esa nueva adición a la ciberseguridad, cómo voy a configurar, si soporta, si no soporta, y todo esto va conformado dentro del diseño del servicio. Ahora, para este nuevo servicio o el existente que yo quiero aplicar configuraciones de seguridad o quiero agregar ese valor, pues también me voy a la parte de construcción donde veo que esté disponible, que tenga la capacidad de hacer gestión de cambios para registrar todos los ajustes que se deban de hacer. Tengo que establecer prácticas de monitoreo y de eventos. Tengo que involucrar también ahora en la parte operativa al proveedor o al tercero que está involucrado en el aprovisionamiento del servicio en particular. También tengo que ver toda la parte de infraestructura, si es necesario la parte de desarrollo. Y aunque originalmente cuando hablamos de ciberseguridad o seguridad de la información, muchos en la versión 3 de ITIL nos íbamos o nos enfocábamos al incident management. Ahora no es así, ahora ya vamos a involucrar a todas las prácticas. Y finalmente, la parte de liberación. Para que yo pueda liberar un servicio seguro, tengo que validar toda la mejora continua, tengo que medirlo, tengo que liberarlo adecuadamente cuando hablamos de periodos de estabilización, de evaluaciones, etcétera. Y bueno, no es que sea por menos, pero algo muy importante es la parte de continuidad. Todas las actividades o todos los pasos que tengo que hacer para garantizar la continuidad ante una interrupción, ante una contingencia, etcétera. Entonces, cuando nosotros involucramos ITIL para agregar todos los principios de ciberseguridad, podemos alinearlo, podemos mapearlo a todas y cada una de las prácticas de la cadena de valor del servicio. Y eso está padrísimo porque a final de cuentas, cuando nosotros queremos mejorar un servicio, y en este caso, si queremos agregarle un valor de ciberseguridad o de protección de datos, nosotros tenemos una guía que es la nueva versión de ITIL para que nosotros podamos identificar qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuál es el resultado que yo voy a obtener de esas actividades y se va a reflejar en un valor al consumidor. Y por si fuera poco, vamos a tener un beneficio tanto para el consumidor, el cliente, como para nuestra organización. Esta lámina básicamente es un mapeo de los principios de ITIL con los de la ciberseguridad.
basado en los estándares internacionales que ya mencionamos y cómo se alinean, cómo se justifican. Cuando hablamos de los principios de ITIL, dijimos que eran recomendaciones guía para todas las circunstancias y los principios básicos o el framework de ciberseguridad es la gobernanza, la protección, la detección y la respuesta oportuna. Cuando hablamos de gobierno en ITIL, es lo que comentábamos, prácticamente son las políticas y las reglas a las que se tiene que apegar la organización. Y también ciberseguridad tiene esos principios de gobierno o de gobernanza, que nos indica básicamente un resumen de todos estos estándares, es que debe de existir un líder que supervise la ciberseguridad con base a los parámetros de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y que esos roles que están involucrados en la ciberseguridad tengan las suficientes capacidades como para poder soportar y poder llevar a cabo los principios de ciberseguridad. Lo que nos dice la cadena de valor del servicio de ITIL, pues es la planificación, el involucramiento, diseño, obtención, entrega y mejora continua, que son los que vimos hace un momento. ¿Qué dice la parte de ciberseguridad? Bueno, para que tú puedas tener unos principios o un marco de trabajo adecuado o lo que dicta el estándar, debes de tener una planeación y gestión de eventos de manera oportuna, de los riesgos, que ahí entraría parte de la planificación del involucramiento. Los incidentes se deben identificar y se deben de informar de manera interna como externa. Ahí entra incluso la parte de diseño o la parte de entrega o la parte de construcción. Como dijimos, ahora ya no es un ciclo de vida, ya se toman cualquiera de estas fases para garantizar el valor del servicio. Los incidentes deben de estar contenidos, erradicados y recuperados. Ahí estamos hablando de 100% prácticas de ITIL. Acciones preventivas y de monitoreo, mismo caso, así como planes de continuidad y de recuperación y de mejora. Entonces, estos principios en términos de ciberseguridad que nos dictan estos estándares están muy alineados a las prácticas que nos dice la cadena de valor del servicio de ITIL. Y finalmente es la parte de mejora continua. ITIL nos dice, tienes que identificar y mejorar, implementar mejoras que puedan utilizarse en todos los niveles de la organización. ¿Qué dicen los estándares internacionales de ciberseguridad? Bueno, tienes que tener un modelo de madurez o un nivel de madurez para que tu infraestructura o tus controles de seguridad lleguen a la mejora continua en toda la organización. Entonces aquí establece niveles de madurez. Cuando es incompleto es que realmente no tenemos estos principios de protección, detección y respuesta, pues lo tenemos a la mitad o solo lo hacemos pero no lo documentamos. La manera inicial son los principios que ya están establecidos, pero solo se cumplen de manera mínima o solo lo mínimo necesario. El nivel de desarrollo es que ya se está implementando de manera suficiente, ya empezamos a tener como ciertas respuestas en la medición. Cuando ya llega al nivel de administración, nosotros ya podemos tener prácticas estandarizadas, ya se miden, ya se implementan, incluso ya podemos entrar a certificar, etc. Y cuando llega al nivel de la optimización, ya es un enfoque 100% mejora continua, donde no solo se va a englobar en la parte del área de TI, sino que ya se va a distribuir a toda la organización. Ok. Esta es la parte de cohesión de ITIL y ciberseguridad. Bueno, esto está orientada a las metas de ciberresiliencia. Últimamente yo creo que muchos hemos escuchado ese término, pero en esta parte de ciberseguridad, ciberresiliencia es la capacidad de anticipar, de resistir, de recuperarse y de poder evolucionar ante condiciones adversas, ya sea un ataque dirigido, ya sea que se haya manifestado una amenaza de ciberseguridad. Por tanto, la ciberresiliencia es como la estrategia que deberían seguir las organizaciones para hacer frente al incremento de ciberataques, por decirlo así. Entonces, esa capacidad de anticipar es establecer políticas de ciberseguridad
mecanismos para mejorar la anticipación en la gestión de incidentes y continuidad en los servicios críticos. ¿No? La gestión de riesgos y su tratamiento, además de la cultura de seguridad. Esta es la parte de anticipar. La capacidad de resistir habla de establecer y definir mecanismos que sean eficaces de comunicación, que tengas la suficiente capacidad de gestión y en términos de habilidades con los responsables de la seguridad en caso de que se manifieste un incidente de seguridad. Ahora, recuperar es la capacidad, acuérdense que estamos hablando de resiliencia, la capacidad de restablecer servicios en un tiempo aceptable en caso de una interrupción, ya sea a través de la gestión de incidentes físicos o de seguridad y sobre todo la parte de continuidad del servicio. Si se dan cuenta, hasta ahorita llevamos todas las fases de estas metas de ciberresiliencia están basadas en lo que dicen las prácticas de ITIL. Y finalmente, evolucionar, que es como aprender del comportamiento del servicio ante un incidente. También entender de la parte de la tecnología, de las personas, de las prácticas, de las normativas y poder comparar resultados. Eso es básicamente comparar resultados y poder establecer cambios organizacionales. Entonces, para lograr estas metas, nosotros nos podemos apoyar 100% en las prácticas de ITIL, porque ahí nos dice cómo hacerlo, cuál es la mejor manera y cuáles son los objetivos a los que cada empresa quiere llegar. Finalmente, para mejorar la ciberresiliencia se deben identificar actividades funcionales que podrían ser mejoradas en una organización. Es decir, necesito mejorar mi capacidad de evolucionar en ciberseguridad a través de las prácticas de cadena de valor de ITIL. Entonces, para obtener ese valor, esa utilidad me va a beneficiar a mí como empresa, como a mis clientes. Entonces, esa cohesión es muy, muy interesante cuando nosotros la involucramos en todas las prácticas de ITIL. Ok, las ventajas, ya para casi terminar, antes de que se me acabe el tiempo. Las ventajas de esta cohesión o esta integración de ITIL con la ciberseguridad es que vamos a fortalecer la comunicación. Cuando hay gestión y dirección, todos hablan en el mismo lenguaje, la verdad. Contar con un modelo de gobierno de TI y ciberseguridad. Esto es con el objetivo de tener información a través de controles, de estructuras que aseguren que tecnologías de la información actúa como soporte de las estrategias de negocio y no como un silo. Un silo es un hueco. Entonces, otra es reducir los costos de TI y mejorar la calidad del servicio. Esto es súper importante porque existen muchas áreas donde ITIL puede reducir costos de TI. ¿Por qué? Porque las prácticas que tienen más madurez van a generar más productividad y por lo tanto van a haber menos errores. Entonces, y por lo tanto va a haber más calidad, lo cual automáticamente va a reducir costos. Mejorar la integración de TI con la ciberseguridad. También es importante porque sin duda es fundamental contar con un enfoque de gestión de servicios de TI. Porque esto nos va a permitir alinear todos los servicios y prácticas a los servicios de ciberseguridad. Así de fácil y de sencillo. Cumplir eficientemente con las regulaciones. Bueno, pues cuando tenemos una estructura de gestión a través de prácticas y estas se tienen que alinear a normas o regulaciones que debemos cumplir, esto ya va por defecto dentro de las prácticas de ITIL. Existen empresas especializadas para apoyar a las organizaciones a estandarizar sus procesos con ITIL y ciberseguridad. Aquí le voy a hacer un poco de comercial a Capa 8. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones no saben cómo empezar. Y sobre todo cuando hablamos de ciberseguridad, existen muchas empresas de diferentes industrias que no tienen un foco orientado a la ciberseguridad. Entonces, ese no es su objetivo. Entonces, nosotros como empresa apoyamos a esas organizaciones para que sepan cómo hacerlo, para que podamos llevar un camino a lo que ellos necesitan, a las necesidades de esa empresa, cuáles son los objetivos de ciberseguridad, cuáles son los análisis de riesgos que tenemos que evaluar para evitar que puedan ser
atacados o que tengan o sean susceptibles a una amenaza. Entonces, este tipo de organizaciones como capa 8 ayudan eso, a estandarizar procesos para que vayan alineándose a esas prácticas de ITIL, obviamente apegados a la ciberseguridad. Y para terminar, nosotros tenemos una metodología que es muy general, porque como les comentaba, ITIL es como muy a la medida para cada organización, pero nos basamos en 4 dimensiones y están apegadas a ITIL. Una es la parte de personas y la organización como tal, identificar cuáles son sus requerimientos, cuáles son las regulaciones con las que tienen que cumplir, cuáles son los factores ambientales. La siguiente es evaluar la tecnología de la información que cuenta actualmente una organización para poder identificar cuáles son los factores económicos, cuáles son los factores sociales, con qué otras organizaciones interactúa, con qué otros proveedores se relaciona. Otra es, hablando propiamente de esos proveedores, la cuestión de cumplimientos en términos contractuales, en términos de cuáles son los alcances con otros proveedores, etcétera. Y finalmente son toda la parte de flujos de valor y de procesos. Es decir, ¿qué tiene esta empresa actualmente para proteger la información que ocupa o que utiliza? Entonces, evaluamos cuáles son las prioridades en términos de esas prácticas, de esos procesos, para ir ayudándolos a generar paso a paso cuáles son los que necesitan y que se alineen a la ciberseguridad. No me quiero pasar más de tiempo. Por lo pronto es todo. Vamos a seguir con la sección de preguntas, respuestas. No Continuamos. sé si tiene alguna duda, Ana. Respuestas, Claro. no sé. Muchísimas gracias, Diana. Tenemos una pregunta, Mercedes Márquez. Te felicita, dice que fue un excelente webinar y pregunta, ¿qué tan conveniente es que el personal crítico de mi empresa sea externo, sobre todo en la administración de seguridad? Ok, bueno, esto es una pregunta interesante porque cuando nosotros enfocamos al personal crítico, ya sea de un externo, esto genera una alta dependencia de proveedores. A pesar de que sí se recomienda la externalización de determinadas funciones, en cualquier caso, uno como organización debe de entender o mantener el know-how. ¿Qué es el know-how? Es conocer sus actividades, cómo lo hacen, de qué manera lo realizan, si está documentada toda esa actividad que hace ese proveedor o ese externo, de forma que nosotros podamos entender y conocer cuáles son las actividades y no tener una dependencia tan cercana, sino que nosotros podamos entender y aprender. Muchísimas gracias, Diana. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario que nos quieran externar. Tenemos aquí un comentario de Omar Trueba que menciona, muy bien explicado, esta nueva versión de ITIL 4 en este modelo se puede agregar el modelo a ISO 27001. No sé si es una pregunta o es una confirmación, pero no sé si quieras ahondar en el tema, Diana. Ok, de hecho, ITIL va muy de la mano también con ISO 27001. De hecho, las prácticas que tiene van alineadas a los controles y a los requisitos que tiene la norma. E incluso muchas organizaciones logran una certificación con 27001 gracias al apego a las prácticas de ITIL. Perfecto, muchas gracias. Alejandro Rosales también te felicita por la presentación, que fue muy buena. Y bueno, si no hay más preguntas o dudas o comentarios que nos quieran hacer, queremos agradecerles su participación. Nos hacen otra pregunta. Dice Al Martínez, ¿podrían hacer un webinar dedicado a ITIL 4 que explique los cambios de versión? Sí, claro que sí, Al. Tomamos en cuenta tu comentario y nos lo llevamos para trabajar en él y programarlo con mucho gusto. Creo que tenemos otra pregunta. Dame un segundo. Mercedes Márquez menciona,
Para poder comenzar con la administración o gestión de ciberseguridad, primero debería meter útil. Mercedes, no sé si nos pudieras replantear la pregunta porque no me queda claro. Ah, para poder comenzar con la administración o gestión de ciberseguridad, primero debería meter ITIL. Ok, no necesariamente. Como mencionamos, ITIL es una mejor práctica, no es una norma. Pero si quieres gestionar la ciberseguridad en tu organización, una manera muy valiosa es adherir ITIL como herramienta de tal manera que puedas hacer una sinergia entre tu infraestructura de TI con tu infraestructura de seguridad. Incluso sería buenísimo que si vas a meter ITIL, de una vez empieces a meter todas las prácticas relacionadas a ciberseguridad. Muchas gracias, Mercedes, por la pregunta. Me parece que ya no hay más comentarios ni preguntas. Diana, muchísimas gracias por la sesión. Fue muy interesante, me parece que es de mucha utilidad. A todos los participantes, como saben, están ahorita presentándose nuestros datos de contacto. Tenemos un comentario adicional, perdón, de César Salazar, que dice: muchas felicidades, te felicita Diana por la ponencia y gracias por la invitación. Y pregunta, ¿cuánto es el tiempo para establecer ciberseguridad? César, no entiendo tu pregunta. Mencionas, ¿cuánto es el tiempo para establecer ciberseguridad cuando se metieron cámaras? No sé si nos ayudas a replantearla. Bueno, en lo que se ajusta a la pregunta, para decir tiempos, no hay un tiempo en particular donde nosotros digamos, lo tienes que meter o lo puedes meter en un mes, en 2 meses. No. Lo que tenemos que hacer es hacer un análisis previo. Es decir, identificar primero cuál es la demanda, cuál es la necesidad. Y con base a eso nosotros poder hacer un análisis de cada uno de los flujos de valor del servicio. Estoy hablando muy términos ITIL, para que nosotros podamos identificar cuáles son las carencias o cuáles son las áreas de oportunidad que podemos detectar ahí y entonces empezar a empujar aquellas prácticas que necesiten reforzarse para que podamos liberar un servicio de valor. Muchas gracias, Diana. Miguel Pineda y Mario Martínez también te felicitan y agradecen la invitación al webinar. Preguntan sobre si les haremos llegar la presentación. La presentación incluso ya fue también transmitida por Facebook en nuestro sitio de Capa 8 en Facebook y con mucho gusto también les haremos llegar por correo el link de la grabación. Listo, pues muchas gracias a todos, gracias por su atención y muchas gracias. Gracias a todos, gracias por su participación. Diana, un placer. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en nuestro siguiente webinar. Como saben, estamos sacando al inicio, la primera semana de cada mes, nuestro calendario de webinars de Capa 8 y también de Familias de Escuela de Ciberseguridad, los cuales se transmiten los jueves a las 5 de la tarde. Los esperamos y estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario, apoyo o asesoría. Muchísimas gracias a todos.